Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el seminario número 24-25, donde vamos a abordar el tema de las toxicomanías. Como ustedes recordarán, ya vimos un primer enfoque eh, de las adicciones desde un punto de vista biopsicosocial. Cuando nosotros mencionamos este enfoque, queremos decir que las situaciones de dependencia al consumo de sustancias es un problema complejo de múltiples causas, no de una causa única. Y estas causas provienen de diferentes ámbitos que son del ámbito individual, del ámbito relacional, familiar, del comunitario y del social. Entonces, hay diversos factores que aumentan la probabilidad de que un primer consumo se desarrolle en una situación de dependencia. También habíamos comentado este índice importante de que 94 de cada 100 personas que prueban las sustancias psicoactivas no desarrollan una situación de dependencia. 6 de cada 100 sí lo hacen. Entonces, aquí tenemos la pregunta que tenemos que ir contestando acerca de cuáles son esas variables, aparte del consumo de sustancia, que aumentan esta probabilidad para desarrollar una situación de dependencia. Avanzamos en estos temas y dijimos que a nivel individual principalmente nos referíamos a cuestiones de salud mental, que toda situación de dependencia al consumo de sustancias le subyace un problema de tipo emocional. Entonces, el tratamiento implica el abordaje terapéutico para resolver los problemas individuales a nivel emocional. Después, también había otros factores que tenían que ver principalmente con los grupos familiares, que es uno de los temas que vamos a ver próximamente, y ver cómo la dinámica relacional de las familias también crea condiciones que favorecen el desarrollo de las situaciones de dependencia, así como el ámbito comunitario, principalmente con estas situaciones de normalización de la venta y del consumo de sustancias y que incluso el consumo aparecen como parte de la dinámica cultural de las comunidades. Y a nivel social, básicamente, hacer énfasis en el acceso o no acceso a los derechos humanos. Es decir, si una persona tiene acceso a la seguridad social, a la no violencia, al trabajo, a la salud, a una familia, eh, a la educación. Cuando una persona tiene estos derechos garantizados, disminuye la probabilidad de una situación de dependencia. Y finalmente, la manera en que se conjugan esos factores de los diferentes ámbitos son los que crean las mayores o menores probabilidades de este desarrollo de la dependencia. Aquí es interesante mencionar que a veces un factor de un determinado ámbito es el principal y que tiene una mayor influencia en el proceso de enfermedad. Hablábamos de la población en situación de calle, que más que un problema emocional de salud mental, era una dinámica relacional de la familia que los expulsa de sus unidades domésticas y quienes tenían que cuidarlos no los cuidan, ¿no? Al contrario, son personas violentadas que, viéndose en esta situación de calle, pues entonces viven situaciones bastante, pues grandes rezagos, ¿no? A nivel de salud mental, a nivel de derechos humanos, y cuestiones básicas de alimentación y el simple hecho de vivir en la calle los somete a una serie de riesgos adicionales que no se tiene control. Eh, este enfoque biopsicosocial, decíamos, que poco a poco ha ido ganando terreno y cada vez existe un mayor consenso a nivel internacional de no explicar las adicciones solamente a partir de un modelo médico psiquiátrico, que este es importante, pero que se tiene que ampliar a esta gama desde un enfoque biopsicosocial. Entonces, hasta aquí abordamos este tema. Ahora, hablamos de esta explicación médico-psiquiátrica y vemos esta cadenita de la explicación del desarrollo de la enfermedad.
donde nos dice que existe un primer consumo como una experiencia placentera y como tal busca repetirse, que la repetición da lugar a la aparición de la tolerancia, es decir, consumir mayores dosis para obtener los mismos efectos y alargar en tiempo esta frecuencia de consumo, aumento de las dosis, trae como consecuencia la dependencia orgánica y psicológica. Ahora, yo quiero acercar el macro y que pongamos el foco en la dependencia psicológica a la que se refiere esta explicación. Creo que esta sería una buena manera de aprovechar la explicación psiquiátrica para ir desarrollando explicaciones más detalladas en algunas de las partes de toda esta gran descripción. Entonces, si nosotros ahora nos enfocamos a ver qué pasa, por qué se crea una dependencia psicológica, nosotros lo que proponemos en este diplomado es que abordemos la explicación de la dependencia psicológica justamente a partir de un enfoque psicodinámico. Entonces, aquí vamos. Como vemos, y de veras este libro es buenísimo de Joan Coderch, eh, explica ya las toxicomanías como parte, como un trastorno del carácter. Coderch nos estaba explicando que los trastornos del carácter son conductas estereotipadas y es una manera observable, evidente, de poder acercarnos al conocimiento de cómo operan estas toxicomanías. Lo diferencia del síntoma. No iguala el trastorno, el carácter no es igual a síntoma, pero sí corresponde, porque tanto el síntoma como el carácter responden a la manera en que el yo resuelve las necesidades instintivas con el sensor interno, que sería el super yo, y las condiciones y las exigencias que nos impone la realidad. Entonces, por supuesto que tanto el carácter como el síntoma responden a esa misma dinámica. Cuando nosotros decimos enfoque psicodinámico, tratamos de explicar de alguna manera cómo funciona la psique, qué es lo que pasa dentro de la psique, cómo se organizan nuestras diferentes instancias y cómo maneja los afectos, porque estamos claros que si se desarrolla una patología mental, tiene que ver con un manejo inadecuado de los afectos. Entonces, en este libro, Coderch nos empieza a explicar que las toxicomanías, dice, la dependencia psíquica se caracteriza por el impulso a tomar una droga de forma continuada a fin de obtener el placer que proporciona o eliminar un estado de malestar. Su utilización crónica da lugar a la dependencia física, dando lugar a la tolerancia y al síndrome de abstinencia. Entonces, vamos a abordar ahora todos estos aspectos que tienen que ver con la dependencia psicológica a partir de este enfoque psicodinámico. Bueno, si es un trastorno del carácter, porque ahí lo ubica Coderch, muchos lo ubican ahí, y todos los trastornos del carácter también están dentro del margen de los trastornos límite de personalidad. Entonces, no son básicamente estructuras neuróticas ni psicóticas, aunque pueden aparecer, pero el grueso de los casos están dentro de los márgenes del trastorno límite de personalidad y en este caso de los trastornos del carácter. Si es un trastorno del carácter, quiere decir que deviene de un conflicto psíquico. Ya recuerdan la definición de conflicto psíquico que tiene que ver con la existencia de impulsos afectivos, sean libidinales o agresivos, que buscan emerger y ser tramitados, ser satisfechos, pero que resultan peligrosos para el yo y entonces tiene que recurrir a la represión para poder evitar el peligro que ocasiona. Entonces son impulsos intensos, sean agresivos o libidinales, que obligan al yo a reprimirlos. Si esto llega a tal nivel de intensidad, entonces lo que ocasiona es un proceso regresivo. ¿Qué quiere decir un proceso regresivo? Que
funcionamos de maneras psíquicas de etapas anteriores. Es decir, es como si nosotros en la actualidad no alcanzáramos a resolver este conflicto y Sí. funcionáramos como formas precedentes donde sí podíamos manejar los conflictos. Simón, te hago una pregunta. En este Sí, proceso regresivo también actuamos cognitivamente, también regresivamente o no? no, estos son procesos inconscientes. Recuerden que el psicoanálisis lo que nos propone justamente es hacer una diferencia entre lo que ocurre en nuestra psique como procesos conscientes e inconscientes. Entonces, la parte consciente básicamente está situada en el yo, pero toda la parte impulsiva y los conflictos internos son de contenidos inconscientes. No nos percatamos de que hacemos estas operaciones. De lo único que nosotros nos percatamos es de nuestra conducta y de los síntomas. Ahora, si nuestra conducta nos parece problemática, entonces vamos a decir, pues tengo que ir al médico, o tengo que ir a terapia, o tengo que ir al psiquiatra. Pero si no nos percatamos, es decir, puede ser egosintónica, no nos percatamos, o egodistónica, algo no nos checa, no nos acomoda y percibimos cierto sufrimiento psíquico. Eso es lo que nos permite ir a terapia. Si no existe esta mínima conciencia del sufrimiento, pues no vamos. Ahora, si los mecanismos de defensa son eficaces, pues obviamente el conflicto queda manejado. Pero si se nos filtra la energía libidinal y la agresión, pues entonces vamos a tener serias dificultades personales y en las relaciones con los demás. Por eso es que nosotros eh, hacemos énfasis en que la terapia, desde este enfoque, tiene que ver con nuevos aprendizajes de sí mismo y entre ellos los contenidos inconscientes. Bueno, el síntoma, ustedes se acuerdan que lo definíamos como una manera disfrazada de dar cierto trámite parcialmente a las necesidades afectivas, sean agresivas o libidinales. Pero también en el mismo síntoma aparece un ejercicio de control y represión parcial. Entonces, esta manera disfrazada es lo que permite que a través del síntoma tengamos una mínima satisfacción emocional, solamente a través de síntomas, pero luego los síntomas pueden ser avasallantes. Entonces, ustedes recuerden los casos que hemos visto de las neurosis, en las histerias. Cuando el síntoma aparece como una afección somática, pues bueno, tendremos que vivir con ella, porque con eso es como se resuelve psíquicamente el conflicto. Y entonces quedamos con una parálisis facial en alguna parte del cuerpo, han dado casos de ceguera, convulsiones, en fin, un gran número de síntomas hay. Y los obsesivos, ¿no? Los obsesivos de veras que como sufren. O sea, son pensamientos que están ahí drenando permanentemente al yo, de tal manera y tan amenazantes que se tiene que inventar un ritual para expiar la amenaza sintomática. Y entonces no hay que pisar las rayitas de los pisos, porque si las piso, se puede morir mi padre. Esto parece como una construcción de película o de ciencia ficción, pero cuando uno ve los casos, ve que efectivamente sí existen, sí existen. Por ejemplo, yo he tenido casos en donde había un paciente que pues tenía un apego bastante fuerte con su madre, fuertísimo, se besaban en la boca y dormían juntos porque el papá era trailero, entonces estaba regularmente de viaje y el niño estaba feliz hasta los 12 años. Después el padre se sentía enfermo y temía que le pudiera pasar algo. E hizo algo que es bien interesante porque adoptó
a un joven de la misma edad de su hijo, un poquito mayor. Entonces adopta al joven y él se muere, fallece de una enfermedad, y quien pasa a ser el hombre de la casa es el joven que adoptó. Y el papá había dicho, es que necesitaba traer a alguien por si yo llegaba a faltar, fuera el hombre de la casa. Y la bronquísima que se arma, porque entonces mi paciente se sintió traicionado, fuertemente traicionado. Dice, pero si me tocaba a mí, yo tendría que ser el hombre de la casa. Y con este apego que tenía con la madre, se sintió tremendamente violentado. Y después pasa algo todavía más intenso, porque empieza a tener una relación de pareja la madre con el joven que llevó el papá. Entonces, de plano, él se sintió no nada más traicionado, sino expulsado del grupo familiar. Y entonces él empieza a enfrentarse a esta situación que no alcanza a manejar con una intensa rabia que solamente puede mitigar con el consumo de alcohol. Entonces se emborracha, pero de aquellas, a veces llevó un tiempo y más o menos controlaba el consumo del alcohol, pero llegó el momento en que lo desbordó y terminaba con una hostilidad intensa y con un odio a la madre que no podía manejar. Pero ocurría que se ponía hasta el queque y regresaba a una condición de desvalimiento en la cual tenía que ser cuidado por la madre. Y vean ustedes esta cadenita de acontecimiento. La adicción le permitía sacar el enojo, la agresión, la hostilidad por la traición de los padres, pero también regresaba a una posición de desvalimiento infantil que la madre tenía que ocuparse de él más que nada en el mundo porque estaba a punto de morir. Y ahí está, vean, ese es el síntoma. Y uno pareciera que estas parecen novelas, ¿no? Pero efectivamente es una novela dramática emocionalmente la que todos vivimos en la vida. Y el síntoma, el consumo de sustancias en este caso, tenía una función de esta historia dramática. Y cuando él empieza a reconocer y hablar profundamente de estos elementos de traición, de haber sido sustituido, que no pudo ejercer su papel del hombre de la casa ante la muerte de su padre y que su madre se involucrara como pareja hasta que logró profundizar tal grado que empezó a quitarle ese poder de enojo y de malestar y más o menos controlarse emocionalmente y que ya no fue necesario que él bebiera para crear un desvalimiento infantil y obligar a la madre a que lo cuidara. En esa condición él nunca iba a poder establecer una relación de pareja, porque lo que él necesitaba era el cuidado materno. Tendría que renunciar al cuidado materno y a esta posición de desvalimiento infantil para que él pudiera pensar en que puede tener una pareja. Entonces, vean, así es como se estructuran todas estas escenas dramáticas, eh, porque todos nos contamos el cuento de nuestra vida, ¿eh? O sea, cuando uno le preguntan, ¿y tú qué onda contigo? A ver, cuéntame, ¿qué es de tu vida? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Contamos nuestra historia a manera de cuento. No sé si conocen ah, esta estructura dramática de los cuentos, donde siempre creamos un momento ideal, un momento de sufrimiento, de daño y después una reparación para el regreso al momento idílico. Así contamos nuestras historias. Y nosotros contamos nuestra dramática vida que de alguna manera nos muestra cuáles son los conflictos que hemos vivido. En esa narración que se hace de la historia de la vida de cada quien, pues justamente van todos esos conflictos explicados a manera de fantasía, en forma muy subjetiva, pero que sí ilustran nuestra vida emocional.
No se trata de que si son verdaderos o no son verdaderos. Se trata de que son sentimientos que el cuerpo siente, experimenta y que se viven intensamente. Entonces, es importante ver cómo nosotros amarramos conductas estereotipadas, síntomas, y empezamos a averiguar los conflictos de la persona y mecanismos de defensa para poder dar una explicación psicodinámica a las dificultades que tenemos, con la finalidad de controlar los síntomas, ¿no? Esa es la intención. Porque si a mí el síntoma del consumo de sustancias psicoactivas me está destruyendo y yo ya me empiezo a percatar de eso y quiero salir de esa situación, tendré que modificar mi conducta. Y para modificar la conducta, tengo que acceder a mi historia dramática, con mis conflictos percibidos y resolverlos. Interesante, ¿no? Julio Sánchez tiene una pregunta, Simón. Sí, Tiene Julio. su mano levantada. Sí, gracias. Aquí en esta psicodinamia que se maneja, en donde dice que el resultado de la fuerte fijación oral y la adicción primaria es la masturbación después asistida por la droga. Mi pregunta es, ¿se puede decir que aquí hay un complejo de Edipo? Esa es la pregunta. Y la otra es, eh, si por sí misma, entre la relación del padre y la madre, hay este tipo de patología desarrollada en un conflicto psíquico, la diferencia entre el ejemplo que pusiste de esta persona que adoptó a un joven y después verdaderamente sí fue real la relación con su mamá, es la misma patología, solo que más agravada por la situación que se dio realmente. Bueno, hay que desglosar este párrafo porque mezcló ahí Freud. Esa es una cita de Freud y mezcló varias cosas. Entonces, fijaciones orales. Por un lado, lo que nos dice Freud es que la adicción es producto de un conflicto que tenía impulsos muy intensos que provocó un proceso regresivo y el proceso regresivo te puede llevar a diferentes partes, ¿eh? Pero la fase oral es una de las primeras fases del desarrollo, es la primera fase del desarrollo infantil, es decir, que es muy, muy regresivo. Entonces, tú resuelves una situación actual frustrante a través de una regresión a una fase oral. Esto quiere decir, nada más pongo unos breves ejemplos. Eh, en la fase oral, principalmente en esta práctica de alimentación, de amamantamiento, de succionar el pecho, pues se dan dos situaciones bien interesantes, porque una tiene que ver con esa posibilidad del placer alimentario, de sentirte abrazado, querido, deseado, que te cantan, que te mecen, ¿no? Que te tienen ahí. Y obviamente la experiencia del bebé puede ser sumamente placentera, pero también puede haber una reacción contraria, Julio. Por ejemplo, y la podemos entender como adultos, ¿eh? Cuando lo que estoy succionando es muy valioso, es como si te encontraras una minita, ¿no? Y de repente vieras unas monedas y dices, ay, mira qué bien, y tomas las monedas, pero dices, creo que hay más, y le jalas, ¿no? Y le buscas bien a ver si todavía no se me quedó una por ahí, y quieres vaciar el lugar de las cosas valiosas. Bueno, eso puede suceder en la succión. Obtener todo lo bueno que te proporciona la madre a tal grado de vaciarlo. Eso ya es un elemento destructivo. Ahora, nada más trata de imaginar cómo se dan las situaciones de consumo cuando empiezas a consumir y lo puedes ver en el alcohol y en otras drogas, cómo empiezas a consumir y de repente no puedes parar, ¿no? Nada más porque se te acaba, paras, pero si no le metes y le metes y le metes y dices hasta topar con pared.
y te puedes morir en esa experiencia. Bueno, esa es la parte destructiva de la fase oral, ¿sí? Porque ya no es el fin de ser alimentado, eso ya quedó saciado. Después hay un más allá del principio del placer, que tiene que ver con obtener todo o rebasar la necesidad y destruir el objeto, incluyéndote a ti. Entonces esa es la parte destructiva de la fase oral. Tenemos las dos partes, la que vives con un intenso placer y la destructiva, que es muy letal, ¿no? Podemos regresar a esas fases. Cuando tenemos una regresión, quiere decir que más o menos quedó neutralizado la parte destructiva, pero fue intensa, es decir, había muchos contenidos destructivos, pero también la libido logró neutralizarla y pudiste resolver el conflicto. Por eso regresaste allí. Si hubieras fracasado en ese conflicto, tú terminas destruyendo el objeto. Obviamente estamos hablando metafóricamente y a nivel subjetivo. El bebé no va a destruir a la madre, pero él sí va a vivir la fantasía que la destruye. Entonces, es evidente que si él la siente que la destruye, va a vivir una ansiedad tremenda porque va a perder su objeto preciado, que es la madre. Y va a tener una ansiedad peor todavía. Ahora fíjate, cuando estos conflictos persisten y yo tengo esta ansiedad de pérdida de la madre porque tuve impulsos destructivos bastante fuertes y se actualiza esa situación, entonces esta posibilidad de pérdida de la madre, pues va a generar mis defensas o bien las voy a mitigar con una droga. Entonces, la agresión puede ser mitigada con la droga como una manera de medicamento, pero es transitorio y después vuelve la depresión, vuelve la ansiedad y tienes que repetir el consumo y se hace cíclico. Esta es la explicación de por qué se repite. No solamente la experiencia de placer, también es evitar el sufrimiento y esa es la regresión. Ahora, punto y aparte, eso es la fijación oral. Después, este modelo de la adicción, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Pues empieza desde esa etapa infantil, que te estoy hablando en los primeros años, y aquí de veras, cuando puedan platican con un pediatra, en los primeros años el bebé tiene erecciones, y después de los 3 4 años a los 5 6 son unos excelentes masturbadores. ¿Qué nos dice Freud? Que la masturbación es el prototipo del mecanismo adictivo. Es decir, aquí sí, como dicen los psiquiatras, es una intensa experiencia de placer que por supuesto no te la quieres perder y la vas a repetir cada que te sea posible. Entonces se hace una adicción la masturbación. En este prototipo de la repetición de las experiencias placenteras de manera obsesiva, repetitiva, contundente, nunca hay que dejarla de lado, en esta repetición nos queda como un prototipo de gozar de las cosas. Y si tú sustituyes la masturbación por la droga, y si en tu infancia no alcanzaste como a tener un límite, controlar ese impulso de la experiencia placentera y lo hacías obsesivamente, tanto que te superagotabas, entonces así va a pasar cuando consumas drogas. Por eso siempre hay que pensar en el modelo de la masturbación como el prototipo bajo el cual se organizan las adicciones. Es decir, mm, si me gustó, no voy a parar de repetir el consumo. Ya vimos dos explicaciones, la fijación oral, por un lado, y la otra tiene que ver con esto, del prototipo de masturbación que tenemos incorporado. Ahora,
Si tenemos nosotros, ay, esto del delirio celotípico. O sea, hay diferentes situaciones donde nosotros podemos ir teniendo algunas explicaciones psicodinámicas de las adicciones. Cuando aparece el delirio celotípico, vean el papel que tiene la sustancia en este delirio. Lo que logran las drogas es suprimir el mecanismo de defensa de inhibición. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los adolescentes van a una fiesta y les gusta una chica o un chico y se sienten inseguros, no pueden interactuar y cuando empiezan a beber se sueltan, ¿no? Se sueltan y después ya muy asertivos y muy simpáticos y bromistas. Bueno, esto puede ser todavía más excesivo. Y en el delirio celotípico se da un mecanismo que es bien interesante porque también nos empieza a develar la explicación psicodinámica de las adicciones. Si tú quitas el mecanismo de defensa de la inhibición, liberas la emergencia de los impulsos, sean libidinales o agresivos, ¿eh? Ponle los libidinales. Y entonces, si tú tienes un deseo homosexual, pues obviamente va a salir bajo el consumo de sustancias. Si tú eres homosexual y consumes sustancias, vas a tener poco control de los impulsos porque vas a desactivar el mecanismo de inhibición y este va a emerger. Y aparece de forma disfrazada. Entonces tú piensas que tu mujer te es infiel porque proyectas en ella tus propios deseos sexuales hacia los hombres. Y esta es bien típica, bien típico. Cuando alguien está persistentemente en este delirio, es delirio porque están pensando mil cosas que no son reales, no son reales, son totalmente fantaseadas. Y te estás imaginando que tu mujer está con un hombre y están en una relación sexual, súper apasionada. En ese síntoma, tú lo que está, en esa fantasía, lo que tú estás viendo son tus propios deseos homosexuales que lo atribuyes a la infidelidad de la mujer, pero no te importa la mujer, tú estás pensando en el hombre. Entonces, esto ocurre con los delirios celotípicos. Aquí ya vimos entonces, en la adicción es importante saber que podemos tener regresiones a la fase oral, que tenemos un prototipo que nos conduce a la repetición de las experiencias placenteras como la masturbación y que después es sustituida por el consumo de sustancias. Entonces estamos viendo el hardware que tenemos para poder reproducir una situación de dependencia, ¿no? El, Cuando uno consume sustancias, pues de alguna manera disfrazada, le damos salida a los instintos y a su control, por eso se dice disfrazada. El síntoma es una solución que soluciona en parte el instinto y también la necesidad de la represión. Entonces, por eso se le llama solución de compromiso. La persona no va a renunciar al síntoma neurótico y tampoco a la adicción si no tiene un sustituto de esa parcial gratificación de sus deseos. Esta está bien cañona, porque no es el convencimiento a que dejes las drogas, no es el estar mencionando acciones afirmativas para la abstinencia, eso no es lo que te lleva a dejar las sustancias, es el intercambio que tú tengas de un mecanismo que es pobre, que es una mínima consolación, que te gratifica mínimamente por la posibilidad de tramitar de mejor manera tus deseos libidinales y agresivos. Es decir, si no logras encontrar una mejor manera, no vas a renunciar al síntoma del consumo. Y ahí está la operación. Eso ya te da una referencia muy importante incluso de tiempo. ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Cuánto tiempo tardas en poder aprender a gestionar tus necesidades emocionales? Alternativamente al consumo de sustancias.
Si no encuentro una manera, no voy a renunciar al consumo de sustancias. Puedo permanecer en un programa, pero en cuanto salga, voy a mantener mi mecanismo que, aunque sea mínimamente, me gratifica. Y aquí está la cuestión. Si uno logra durante el proceso de tratamiento un entrenamiento psicológico, emocional, para poderle dar salida a esa gratificación, entonces es posible que exista un cambio, ¿no? Yolanda Armendáriz tiene un comentario Sí, que creo que es importante que lo leamos. O nos esperamos hasta el final, no, no, Simón, no, no venga, sé. venga, venga. Entonces, Yolanda, ¿lo lees? ¿A dónde andas? Oh, Sí, eh, adelante. eh, cuando los usuarios de sustancias tienen esta condición de celotipia, ¿hay núcleos homosexuales o hay homosexualidad egodistónica? Que es muy característico, casi todos los pacientes tienen ese delirio celotípico. Sí. Entonces, fíjate, si estaba reprimida, no es egosintónica, es egodistónica, porque estaba reprimida. Es decir, él no actúa ni asume conscientemente sus deseos homosexuales, los reprime. Ahora, cuando se quita el mecanismo de defensa de la inhibición, sale. Y por supuesto, eso es todo un conflicto, porque se desactiva la inhibición por el efecto de la sustancia. Entonces puede vivirlo plenamente, pero después que se quita el efecto de la sustancia, viene una culpa tremenda. Y entonces ahí es egoistónico. Entonces la tarea allí es que justamente se abra el tema del conflicto de la identidad sexual y la obtención de placer con las prácticas homosexuales. Si logra elaborarlo de alguna manera, aceptarlo como no tan peligroso y que puede tener una salida sin la necesidad de tener que usar mecanismos de defensa o sustancias, entonces, si él puede desplegar su deseo homosexual sin peligro y riesgo, puede dejar la sustancia, porque la sustancia es el sustituto. Entonces, aquí la clave, el síntoma no lo voy a abandonar solamente que yo tenga la posibilidad de gratificación mejor que la del síntoma. Es un asunto bien interesante. Esto es economía energética, ¿eh? Es economía de los afectos. Es decir, si yo obtengo, aunque sea poquito placer en el síntoma, necesito una alternativa que me permita abandonar el síntoma. Si no, no lo voy a hacer. Ahora, en este caso, lo que se tendría que abordar para resolver el manejo del síntoma es la elaboración de la identidad homosexual y la práctica para gestionar las necesidades afectivas. Y ahí está, esa es la ruta. Como a este otro chico, él tiene que elaborar la traición de la madre. Si no, no va a poder dejar el alcohol, porque en el mismo alcohol es cuando saca toda su hostilidad etílica y se desquita, porque es un conflicto que no ha cerrado, no está elaborado, y cada que de repente siente la efervescencia de la traición, se empieza a poner de mal humor y se conecta el chip de quiero consumir, ¿no? Pero no consume no nada más para sacar la rabia, consume para lograr un desvalimiento infantil y poder atraer a la madre. Mm, Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, aquí hay otro elemento que hay que considerar, porque ustedes imagínense en 1860 el consumo de heroína y el de ahora con fentanilo. Entonces es jugar con fuego, es jugar a la ruleta rusa, ¿eh? Aquí hay dos fantasías posibles, de que uno está ingiriendo una sustancia tóxica letal, que si tengo un mal manejo, es decir, si se me va un disparo, pelas.
Tiene que existir la fantasía de que yo puedo controlar esa sustancia venenosa y no me va a hacer daño. Y que al contrario, al ingerirla, va a ser benévola conmigo. La omnipotencia. Ahora, por eso me atrevo a probarla, porque si no, seríamos los que somos sacatones, diciendo, no, no, espérate. Ustedes saben que una pequeña cantidad de una sustancia, de su nivel de concentración, te pone en riesgo de morir, ¿eh? Vean cómo calculan en los programas sustitutivos, cómo les calculan la dosis de la metadona, y que saben que si se exceden un poco, pelas, se mueren. Por eso hubo 100,000 muertos en un año en Estados Unidos porque no lograban calcular la dosis que provocaba el fentanilo combinado con otra droga. Entonces, allí es un juego de ruleta rusa, que quiere decir que hay un instinto sádico, o como le quieran llamar a esa experiencia, ¿eh? Como le quieran llamar. Es decir, me estoy echando un volado. Vean, quiero tener una experiencia donde me eche un volado si vivo o muero. Y eso, esa adrenalina me da un chorro de placer, pero por supuesto que es una experiencia destructiva. Es la ruleta rusa, pero también opera esta fantasía de que esa sustancia venenosa conmigo no va a ser tan venenoso, mi potencia, y al contrario, me va a ayudar a cuidar mis partes buenas y a controlar las partes malas. Porque si no, la gente no se animaría a consumir sustancias. Obviamente hay unas más peligrosas que otras, pero si estamos hablando de que en este país la gente va a tratamiento principalmente por consumo de anfetaminas y piedra, esas son bien peligrosas. Peligrosas. Y como no se tiene conocimiento de las dosis, el mercado negro no te da la posibilidad de control, entonces siempre vas a estar expuesto, no sabes el nivel de concentración de las drogas y siempre estás expuesto a un riesgo de este tipo. Y si aparte nosotros tenemos ese mecanismo introyectado de voracidad, de cuando pruebo que algo me gusta, pues quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, hasta vaciar todo, pues por supuesto que estás en un gran riesgo. Se altera la situación peligrosamente de la ruleta rusa, ¿no? Y tengo otra pregunta. Sí. ¿La cuestión del placer es igual que el gozo o el goce? Esa palabra es bien interesante, es la de los lacanianos, son los que hablan del goce. Entonces está en esta explicación, básicamente, es por ejemplo en el síntoma. En el síntoma, por ejemplo, del consumo de sustancias, por supuesto que no es nada más la experiencia placentera a través del síntoma del consumo, sino este más allá que ni siquiera se puede describir, pero que implica incluso el peligro de muerte. Entonces, ¿cómo le llamas a esa experiencia placentera y más allá del principio del placer, que lo combinas con un límite que es indescriptible y que puede implicar el riesgo de muerte? Eso es lo que llaman el goce. Entonces, el goce fálico principalmente, eh, hablan de esta combinación que existe de los impulsos eróticos y agresivos mezclados, más allá de la posibilidad de gratificación. Eso es lo que mencionan como goce los lacanianos, y es bien interesante esa descripción, porque la repetición del síntoma es un pleno proceso destructivo, agotador, que te va cansando, va deteriorando, va destruyéndote en muchas áreas. ¿Y por qué sigue? Porque nosotros lo queremos. La repetición del síntoma es algo que ya sentimos como nuestro y no queremos desprendernos de ello. Entonces, no nada más
tiene que ver con un instinto de supervivencia o un principio de placer. También va con el otro. Gracias. Francisco, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería comentar esta parte de, de límite, ¿no? Bueno, yo soy borderline, yo tengo TLP, entonces, ¿qué hay del vacío existencial que se siente y esta parte de quererlo llenar con el peligro y pues la droga precisamente y el ir a lugares oscuros, a lugares, a lugares pues feos, ¿no? Con personas que no te debes de juntar, a vivir al límite. Bueno, tenlo por seguro, Francisco, que todos en esto que estamos comentando encontramos una parte nuestra, ¿eh? Siempre que hablamos de estructuras psíquicas y de trastornos, siempre damos con una parte que nosotros identificamos como propia. Sí, Ahora, claro. en el trastorno límite hay muchas, como los trastornos del carácter, son varios, ¿no? Entonces ya los vimos aquí anteriormente. Y depende de qué tipo de trastorno estemos hablando, podemos nosotros situar estas preguntas que tú haces. Pero, por ejemplo, en esta sensación de vacío, Exacto, vacío existencial. mira, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿Cómo construimos nuestra identidad? Y aquí recurrimos también a los lacanianos, en la fase del Sí. espejo. Cuando tú no eres consciente de tu cuerpo como totalidad, ¿no? Sientes algunas partes, ves tu mano, pero no te ves tu completo. Cuando tú te miras por primera vez al año en un espejo, es impresionante el impacto. Dices, ay, 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 eso soy yo. De pies a cabeza te ves completito. Entonces, aquí hay dos elementos. Tú, el yo real y el yo especular, la imagen de ti. La proyección. Ahora llega mamá y reacciona y ve tu imagen especular y te mira a ti. Y en esa mirada puede ser de festejo, ay, te viste en el espejo, ya viste qué hermoso estás, ya viste tus manos, qué poderosas, ya viste cómo estás de cuerpo entero, en fin, puede decir cualquier cosa, pero justamente la mirada siempre va a tener una valencia de te vio con agrado o te vio con desagrado. Ya. Si te ve con agrado, entonces fíjate, tú vas a querer que tu madre te quiera siempre y vas a ver tu imagen especular con la que ella se emocionó agradablemente. Entonces tú dices, yo quiero ser como esa imagen especular siempre para tener el amor de mi madre siempre disponible. Y entonces tú ya no te estás imaginando qué quieres ser. Tú ves la imagen del espejo y dices, yo quiero ser como ese. Pero ahora tú imagínate que la mirada no es esa mirada satisfactoria, sino es algo de nerviosismo y no se vaya a caer, no le va a pasar algo. Y entonces, ¿tú qué haces con eso? Dices, mi imagen especular la puso nerviosa. Y entonces tú vas a sentir que tú provocas cierta reacción inestable más. Y entonces vas a crear una identidad de ese tipo. Ahora imagínate alguien que te mira con indiferencia. Entonces, entonces vendría siendo interpretación externa. Es un juego interactivo. Ujú, Un ujú. juego interactivo. La psique no se construye sola dentro del cerebro, No, claro que no. se construye en la interacción con los otros siempre, Sí, sí somos siempre. animales sociales, ajá. Entonces, tú vas a sentir un vacío cuando no tienes esos objetos buenos deseados. Es decir, ¿cuál es el objeto bueno deseado? Mi identidad de un ser valioso no está. Mm. Es alguien que no causa mucha emoción. Y entonces ve
¿Cómo puede cargar uno tu vida cuando tú sientes que no provocas nada en los demás? De Eso, hecho, es, peor, es desde el indiferencia. ego, ¿no? Desde el egocentrismo, ¿no? Exacto. Sí, Ajá. porque tu identidad es tu parte yoica. Sí, sí, sí. Lo que quieres proyectar Ahora, para ser aceptado. ese vacío, por supuesto, que tú puedes encontrar una manera de que sea llenado. Y las drogas son un muy buen mecanismo para quitar ese miedo y para dar momentáneamente una fortaleza yoica, es decir, sentirte Sí, seguro, sentirte fuerte, sentirte sí, sí, poderoso, es decir, sí, claro, sentirte algo valioso. sí, Eso claro. llena el vacío, pero se acaba el efecto de la sustancia y entonces Sí, en la tienes que recurrir repetición. nuevamente al consumo y se hace cíclico, Sí, repetitivo y no te salvas. Eso se llama mecanismos maníaco-depresivos. sí, es cuando entras en maníaco depresivo, sí. Listo. Siempre tienes que construir un momento eufórico para huir de la depresión o del vacío o del Ujú. trauma ¿ve? Esas son las tres principales vías de los procesos de dependencia. Puedes llegar vía por un trauma, por un vacío emocional o por una regresión. Ahí están los tres tipos. Sí, Ahora, en el consumo de sustancias y también en el previo y en el posterior al consumo de sustancias, es bien frecuente ver el uso masivo de mecanismos de proyección. Eso también ya nos da otra idea de cómo está funcionando el sistema psíquico de una persona con dependencia. Es típico, es frecuente que en los centros de tratamiento una persona sea escindida, que mañana, hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy sí quiero, mañana no quiero, que cambien mis estados de humor. Es decir, una decisión, esta disociación que hablábamos, si ocurre de una manera masiva, nos enferma. Pero la disociación tiene que ver con otros mecanismos. Y por ejemplo, si yo disocio en mí las cosas buenas y las cosas malas, esto es neta, ¿eh? No, no es de libros, es de casos clínicos. Si yo sí, yo proyecto lo he vivido. proyecto al exterior las cosas malas, entonces al proyectarlas al exterior voy a tener un entorno amenazante por los objetos que proyecto. Generalmente se depositan en las personas, pero puede quedar en el ambiente. La agorafobia, ahí está, o la claustrofobia, o las enfermedades de la piel, o lo pones en otra persona y te sientes perseguido. Entonces, en los casos de dependencia, frecuentemente se usan de manera masiva los mecanismos proyectivos, que significa poner en el exterior las cosas amenazantes y peligrosas, pero luego sentirse perseguidos. Conscientemente, nada más logras detectar la persecución. O sea, están en contra de mí, están complotando, me quieren hacer daño. La parte inconsciente queda velada, ¿no? Entonces la proyección no somos conscientes, solamente percibimos la amenaza externa. Y estos mecanismos proyectivos son bien frecuentes en los casos de dependencia. Ahora, hay una situación desde la primera infancia que también, no, o sea, no tiene que ver solamente con el placer, ¿eh? También tiene que ver con los impulsos destructivos. Y entonces narré este caso para ver cómo una traición de los padres queda generando de manera sistemática intensos estados de rabia y de enojo. Pues bueno, nosotros podemos cargar con estos conflictos y generar procesos destructivos, ¿no? A veces las adicciones, a mí me ha tocado ver que un caso donde los padres son muy religiosos, creyentes, muy estrictos, moralmente
al pie de la letra todo, y tienen un hijo que se vuelve narcosatánico. Entonces, dedicatoria especial a los padres, ¿eh? Quiere decir, hay una rabia hacia los padres, pero que tiene sus efectos. El odiar a los padres no, no viene solo, ¿eh? Y tiene consecuencias serias. Porque si yo siento rabia por ellos, también voy a sentir culpa. Y después voy a sentir como, ven cómo me enojo con ellos. Ustedes imagínense un bebé de 1 año pataleando que se pone morado, con que grita unos berridos de aquellos. No me digan que eso es un enojo ligero, ¿eh? Porque si ese enojo tú lo tienes a la vida adulta, matas a otro. Bueno, para que no perdamos la dimensión de la magnitud de la rabia. Entonces, si tú sientes esa rabia, por supuesto que te imaginas que puedes destruir a tus padres y ese temor de perderlos no lo toleras y apaciguas la rabia y la culpa con la sustancia. Y se vuelven también ciclos. La rabia y el apaciguamiento oral, si es con el alcohol o con alguna otra droga. Y así vamos en ciclos. Es bien interesante esto de los ciclos porque en los casos que vamos llevando en terapia, ves cómo alguien se mantiene en un periodo pues estable, controlado, bien organizado. Tengo un caso de un chico que se organiza bastante bien un periodo de tiempo, pero de repente entra en una crisis por circunstancias externas que le provocan el reactualizar los conflictos que tiene y entra en una crisis que pierde el control y siente la necesidad del consumo de sustancias para justamente apaciguar o la rabia o necesidades o traumas. El chiste es apaciguar la intensidad emocional y después lo resuelve en 1 semana, 2 semanas y vuelve a cierto periodo de estabilidad. Bueno, si son cíclicos, la idea en la terapia es que cada vez los ciclos vayan ampliándose en periodos de estabilidad, de manejo emocional, de tolerancia de la ansiedad, de no recurrir a muchos mecanismos de defensa, manejar los conflictos y, por supuesto, disminuir el tiempo de crisis en el que pierdes el control. De eso será. Y nunca va a haber un control total, ¿no? El chiste es que llegues a un equilibrio donde disminuyas los riesgos, donde puedas ganar en convivencia y gratificación emocional. Entonces, vean, eh, de esta manera, bajo estos conflictos, bajo este manejo emocional, bajo estos impulsos eróticos o destructivos, estas formas de comportamiento, es que se van construyendo estos sujetos que reaccionan ante cualquier frustración. Vean, este es un niño chiquito que se emberrincha bien fácil, pero es un adulto también que se emberrincha bien fácil. Ante cualquier frustración, este es un ABC, ¿eh? Ante cualquier frustración, reacciona con fuertes impulsos agresivos, mismos que originan sentimientos de culpa que tienen que ser contenidos por el efecto de la droga como gratificación oral regresiva. Está padre esa, ¿eh? ¿Quiénes son las personas con dependencia? Son sujetos que reaccionan ante cualquier frustración con fuertes impulsos agresivos, mismos que originan sentimientos de culpa por el tamaño de la agresión que puede matar y que tienen que ser contenidos por el efecto droga como una gratificación oral regresiva. Es decir, estoy a punto de matarte, mejor me fumo un churro. Estoy a punto de matarte, mejor me doy un viaje con peyote. Bueno, no tan mecánico, ¿eh? Porque alguien que tenga un sentido persecutorio y se meta a un alucinógeno, pues lo que va a fantasear son esas cosas. Yo a los que tienen esta estructura paranoide no les recomiendo que usen alucinógenos. Para nada, porque les va a ir muy mal.
van a tener delirios persecutorios. Después, en los contextos familiares, ustedes traten de imaginar una mamá o un papá, ¿eh? Siempre Freud ha tenido estas críticas de género, pero es imaginarse la función del cuidador. Entonces, cuando un niño, pues se pone inquieto y de repente empieza a enojarse y uno tiene una respuesta estereotipada de darle la chichi o el biberón para que se calme. Y se pueden enojar de diferentes cosas, pero siempre le damos el biberón o la chichi para que se calme. Entonces, esta manera, ¿qué ocasiona? Por supuesto que el enojo no es resuelto, ¿no? Más bien le taparon la boca. Pero lo que sí se inhibe es la posibilidad de autocontrol de los enojos, porque no le dieron chance de enojarse y de ir controlando el enojo y le taparon la boca con un biberón. Vean, es el mismo mecanismo que el anterior. Me enojo, pero aquí ya me están diciendo que con algo puedo calmar mi enojo, pero no genero mecanismos de autocontrol. Un tratamiento intenta eso, generar mecanismos de autocontrol. En la adicción, este punto es bien interesante. Puede revivirse el placer oral. Ya dijimos, tiene que ver con la adicción, con el prototipo masturbatorio como mecanismo de adicción, pero recordar las gratificaciones placenteras de la fase oral, ¿no? Entonces, la adicción puede revivir el placer oral autoerótico que puede desplazar progresivamente el ejercicio de las funciones sexuales en una disposición narcisista. ¿Qué significa esto? Que yo voy a sustituir el sexo por el efecto de la sustancia o el orgasmo por el gusto del consumo. Y después hasta me voy a olvidar de la sexualidad y de la obtención del placer a través de los otros. Y quedo encerrado como una forma autoerótica de gestionar mi placer a través del consumo y no a través de los otros. Por eso, cuando nosotros vemos una situación de dependencia, abandonaron todas las actividades sociales, las responsabilidades, pero también abandonaron las posibles relaciones que producían placer, el amigo, la amiga, el paseo, el cine, el teatro, los amigos, la fiesta. Te quitaste todo y te quedaste con la gratificación oral del consumo de drogas. Sustituiste. Para mí esto es básico en el tratamiento de las adicciones. La rehabilitación tiene que ver con neutralizar la gratificación a través del consumo de sustancias para crear nuevamente un proceso de relacional de la persona que vuelva a conectarse y empiece a experimentar la construcción de situaciones satisfactorias con los demás. Volverlo a ser gregario, volverlo a ser comunidad, volverlo a ser vinculante versus el aislamiento de la dependencia. Y si se vincula, entonces tiene la posibilidad de gestionar el afecto y no necesitar una droga para gestionar el afecto. No consumir una droga como sustituto de la gestión del afecto a través de los demás. Ese puede ser un indicador así bien importante para saber cuándo puedes dar de alta a alguien del tratamiento. Es decir, a ver, él, cómo se manejan los conflictos, cómo se está llevando con los demás, se divierte, logra divertirse con el grupo. Pues ahora puede empezar a tener salidas para que también afuera la red siempre va a ser una herramienta necesaria en los procesos de rehabilitación y de reinserción, porque también tenemos que adecuar la red
inmediata o la misma comunidad terapéutica volcada hacia afuera, donde tú tengas un espacio de contención, de vínculos, de contactos, donde te puedes manejar en un proceso inicial para vivir en comunidad y no en terapéutica, para poder reinsertarte socialmente. Necesitas tener la capacidad de vincularte y necesitas tener la capacidad de control de las ansiedades, el no responder inmediatamente con el consumo y poder obtener gratificaciones más adecuadas de la sexualidad. De ahí está la clave, me parece. Entonces, la droga logra disminuir el sufrimiento y produce un estado de euforia en un mecanismo maníaco-depresivo. Esto puede ser un resumen, ¿eh? Nos sentimos en una situación de sufrimiento, sea por el incumplimiento de los deseos libidinales o agresivos o estos momentos de intensa rabia, que para nosotros quitárnoslo de encima, lo que construimos es una situación eufórica para evitar el contacto depresivo. Pero esa situación eufórica va a regresar, va a terminar y va a regresar la depresión. A través de ese efecto del momento eufórico o del consumo de sustancias, el yo recupera su original estado narcisista, una mágica satisfacción de las necesidades y un sentimiento de omnipotencia. Pero la experiencia es transitoria y la depresión sobreviene a continuación y consecuentemente se hace necesaria una nueva euforización farmacológica, originándose un proceso cíclico. Entonces, también podemos ver la adicción como un trastorno narcisista de este tipo. Es decir, la droga nos recupera la omnipotencia narcisista, lo que nos hace sentir invulnerables y no ser conscientes del proceso de destrucción. Aquí Coderch habla de tres grandes grupos de estructuras con dependencia de consumo, que son entre los neuróticos y los maníaco-depresivos, tiene un sector bastante fuerte. Los esquizofrénicos, yo casi nunca he trabajado con psicóticos, sí con esquizoparanoides. Acuérdense que la esquizofrenia sería un nivel máximo de estructura esquizoparanoide, pero hay más leves, ¿no? Los esquizoparanoides podemos en las relaciones de pareja hacer estos juegos proyectivos y después sentirte perseguido por la pareja. Pero en la esquizofrenia tú llegas a imaginar, a tener un ser imaginario en el que depositas, haces esas proyecciones y peleas con él, ¿no? Y pasa la gente de carne y hueso y ni la pelas. Lo que cuentan son tus seres imaginarios. Y bueno, los casos de las psicopatías, que ya vimos la semana pasada, cómo es la estructura de las psicopatías. Son las más complicadas, las psicopatías. Son las personas que no sienten necesidad, que no sienten culpa, que hay una estructura narcisista, que sienten que todo lo deseable ya lo tienen, por lo tanto no necesitan de nadie más, mucho menos de un terapeuta o de un cuarto y quinto paso o de un doble A o de una comunidad terapéutica, no necesitan nada. Y ya decíamos que esto solamente podemos acceder a proporcionarles tratamiento cuando están recluidos en el sistema penitenciario. Ahí está. Y uno que otro. Ahora le cayó un rayo. Quién sabe a quién ofendí, pero cayó un rayo. Narca. Y bueno, pues es todo un reto, las psicopatías, pero de veras, si tú tienes a estas personas 1 año, 2 años, 3 años en sistema penitenciario y tienes un buen dispositivo de tratamiento, por supuesto que se pueden obtener buenos resultados y ya ha habido experiencias que las han tenido. Así empezó la primera comunidad terapéutica en Inglaterra, con muchos casos de psicopatías. Y esa sería la tarea, que es increíble, porque ya que los tienes allí, porque cuando salgan de ahí se te van a hacer agua, ni vas a saber dónde están, nadie va a saber qué están haciendo, no van a tener ningún control, ni van a ser ayudados.
van a seguir reproduciendo su estructura psicopática en todos los escenarios. Entonces, cuando los tienes recluidos, es la única oportunidad que tenemos de incidir con este sector. Ahora imagínense las comunidades de adolescentes. O sea, qué oportunidad tan tremenda que se nos va de las manos. Roberto Garcés tiene su mano levantada. Sí, Roberto. Buenas noches. ¿Sí terminaste lo que ibas a comentar para no interrumpirte y ya después participar? ¿Sí terminaste? Dale otro rayo bien gacho, ¿eh? Hasta tiembla el edificio. Ya 5 minutos y termino, y entonces abrimos para que puedas hablar ampliamente, pero si es sobre esto, si quieres. Sí, es sobre de esto, pero para que no pierdas el hilo de lo que estás diciendo y que tampoco yo lo pierda. No, me espero 5 minutos, finalmente, sí, mejor para que no se te vaya la inspiración y menos con el rayo. Ok, ese rayo, ¿eh? está bien. Entonces, también hay que resaltar esta situación, ¿no? En la adicción hay poco interés por las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver al ruedo de la interacción. El mismo dispositivo de comunidad terapéutica y de los centros de tratamiento de AA es comunitario. O sea, en sí mismo ya es una vuelta al ruedo. Eso es bien importante. Y lo que se tiene que recuperar es la sexualidad genital, quitarle la importancia al consumo de sustancias como única opción placentera. Y por supuesto que es mucho más poderosa la sexualidad genital cuando tienes esa estructura. Claro que si estás en un trastorno de la sexualidad y no ejerces la sexualidad genital, sino te quedas en fetiches, en voyerismos, pues ahí va a estar, eso es otro escenario. Hay que evitar que la libido quede ligada a la situación del consumo de sustancias. Esa es la verdadera dependencia. Que la libido, en vez de buscar una gratificación sexual a través del otro, se ligue a la práctica del consumo de sustancias. Entonces estamos fritos. Estamos fritos. Hay que hacer lo inverso, ¿no? Hay que regresar a que esa libido quede ligada a los vínculos con los demás. Esta parte del narcisismo también es bien interesante, porque cuando un bebé está pequeño, obviamente él no tiene que hacer nada más que respirar para ser querido, para ser alimentado, para ser cuidado, para que los padres, si asumen bien su responsabilidad, lo van a proveer de todo. Y un bebé, pues por supuesto que se siente felizmente gratificado en sus necesidades. No existe el estado absoluto, pero puede haber una predominancia de la experiencia placentera de la etapa infantil. Pero vean, si esto no evoluciona y se mantiene esta forma de obtener todas las gratificaciones a tus necesidades sin que tú muevas un dedo siendo bebé, y lo haces en la edad adulta, pues ahí sí está cañón, ¿no? Porque tenemos a un adulta de 30, 40 años que espera que le den todo como si fuera un bebé. O sea, no desarrolló ningún proceso, ¿no? Autonomía e independencia. De veras que está tronando feo, ¿eh? A veces nos encontramos estos cuadros y tenemos que desatorar esa situación y alimentar la experiencia terapéutica de un intenso y repetidos ejercicios de autonomía e independencia. Y a ustedes se pueden imaginar diversas modalidades, ¿eh? Que le dan una responsabilidad en una actividad de estudio, que es el que se encarga de la cocina, que es el que... La responsabilidad son ejercicios de autonomía. Construye tu proyecto de vida, qué vas a estudiar, pero verlo a profundidad en la parte afectiva de las cosas que uno elige.
Y bueno, finalmente, volvemos a nuestro viejo cuadrito de las toxicomanías, por supuesto que tienen que ver con un conflicto psíquico, con procesos regresivos, con la emergencia de síntomas como retorno de lo reprimido, en donde esos síntomas es una solución de compromiso, de alguna manera buscan la gratificación de los deseos libidinales o agresivos, pero también del control y la represión. Bueno, nuestro trabajo terapéutico consiste en desestructurar, de construir esos síntomas y que la persona no recurra masivamente a mecanismos de defensa y que pueda regresar al ruedo de la vinculación, dejar el aislamiento como conducta estereotipada y pueda obtener experiencias placenteras a través de los demás. Entonces, bueno, hasta aquí mi reporte. Ahora sí, Robert. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Voy a parar la grabación porque después ya no da para subir.